Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química general y orgánica para la carrera de medicina. El día de hoy abarcaremos la temática de nomenclatura inorgánica, la cual corresponde a una serie de reglas que nos permitirá nombrar a las moléculas inorgánicas de manera sencilla y sistemática, sin tener que recurrir a inconvenientes o problemas para ello. Bien, para comenzar debemos entender que desde el inicio de los tiempos, cada vez que se descubría un compuesto, estos recibían un nombre que principalmente dependía de la persona que lo descubría. Muchas veces estos nombres guardaban relación con el origen del compuesto descubierto, por una idea de la persona que lo descubrió o algún otro, motivo. Al día de hoy todavía siguen siendo bastante utilizados estos nombres comunes. Sin embargo, cada vez están más en desuso debido a que resulta complejo poder enterarse de qué compuesto corresponde. Pero como se mencionaba, todavía siguen siendo utilizados. Ejemplos de ellos son el ácido muriático, que desde el punto de vista químico se conoce como ácido clorhídrico cuando se encuentra en solución, se encuentra disuelto, o también la soda cáustica, que desde el punto de vista químico se llama hidróxido de sodio. El problema de estos nombres comunes es que, como bien dice nuestro amigo Schrödinger, ocasionan problemas. De modo que muchas veces el entendimiento de un compuesto puede cambiar de país a país. Así que por la misma razón era necesario imponer una serie de reglas que nos ayudara a sistematizar los nombres de estos compuestos. Afortunadamente, gracias a la aparición de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por sus siglas en inglés, se establecieron una serie de reglas sencillas, las cuales permiten nombrar a los compuestos de carácter inorgánico. Bueno, como también orgánico, por supuesto. En general, para comenzar, vamos a entender cuál es la diferencia, por lo menos de manera muy general, de lo que es la química inorgánica y lo que es la química orgánica. Diremos que la diferencia se basa en un simple átomo, en el átomo de carbono. Aquellas sustancias que contienen carbono en sus estructuras serán conocidas como sustancias orgánicas, mientras tanto que aquellas sustancias que no posean carbono en su estructura corresponderán a inorgánicas. Pero hay que tener ojo porque hay ciertas excepciones, como es el caso del dióxido de carbono o el monóxido de carbono, el bicarbonato, por ejemplo. Ese tipo de excepciones existen. Ahora bien, como bien dice ahí el globito, veremos la química orgánica en la segunda mitad de este curso. Bien, en general existen muchas formas de enfrentar los nombres de los compuestos inorgánicos. En el desarrollo de esta presente exposición se verá una de los tres tipos de nomenclatura básica que se conoce como nomenclatura de Stock. Ahora bien, para comenzar a entender a las amplias familias de los compuestos inorgánicos, es bastante común poder llevar a cabo una separación y una clasificación de los mismos. Esto nos permitirá entender de manera sencilla cómo nombrar a estos compuestos, entendiendo que existen familias dentro de esta misma categoría de compuestos químicos, valga la redundancia. Primero nosotros vamos a entender que existen dos grandes familias de compuestos: los compuestos que conoceremos como binarios, que están formados por dos elementos diferentes, y los compuestos ternarios, que están formados por tres elementos diferentes. En general vamos a partir obviamente con los compuestos binarios, que son mucho más sencillos. Los compuestos binarios a su vez se clasifican de varias formas. Estos podemos encontrarlos como compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados y también como sales binarias. Y observen que a su vez cada familia de estos compuestos se divide, a excepción de las sales binarias, se divide en otras subfamilias. Dentro de los oxigenados tenemos los óxidos ácidos y óxidos básicos, mientras tanto que de los hidrogenados tenemos hidruros metálicos, hidruros no metálicos y los hidrácidos. Veremos cada una de estas familias por separados. Vamos a comenzar con los compuestos oxigenados. Como bien dice su nombre, los compuestos oxigenados se caracterizan por estar conformados por el elemento oxígeno y adicionalmente contener un átomo que puede ser un metal o un no metal. Usualmente estos compuestos se denominan normalmente como óxidos. Generalmente, cuando el compuesto oxigenado se encuentra conformado por un metal, se le conoce como un óxido básico. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido de calcio. Este sería un óxido básico. Por su parte, cuando el compuesto se encuentra formado por un no metal, se conocerá como un óxido ácido, como es el caso del dióxido de carbono. Y aquí, ojo, estamos utilizando ahora en este preciso momento una nomenclatura
que conoceremos como nomenclatura sistemática o UPAC. Sin embargo, como se mencionaba, en la presente presentación se mostrará principalmente la nomenclatura del tipo stock. Después se hará una acotación respecto a estas tres, respecto a las tres nomenclaturas ocupadas en inorgánica. Bueno, la diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido, aparte de estar conformado por un metal y un no metal respectivamente, es que cuando un óxido básico es disuelto en agua, este forma bases. Vamos a entender como una base, ahora de manera muy así, digamos, superflua, después más adelante profundizaremos en esto, como una sustancia que al ser disuelta en agua genera una solución alcalina, es decir, podríamos decir a grosso modo que libera grupos OH al medio, ¿ya? Grupos hidroxilos que les vamos a conocer posteriormente. En este punto ahondaremos un poquito más adelante. Generalmente estas soluciones suelen ser jabonosas al tacto y de sabor amargo. Ahora bien, la fórmula general de un óxido básico está conformada por esta fórmula que tenemos acá, donde vamos a tener la presencia de un metal y del oxígeno, ¿ya? Y para, digamos, nombrarlos, partiremos siempre con la palabra óxido del metal, ¿ya? Esta será nuestra regla básica para nombrar estos compuestos. Ahora bien, recuerden que la mayor parte de estos átomos generalmente, para poder, digamos, formar este tipo de compuestos, lo hace, como bien dice ahí el globito, perdiendo o ganando electrones para poder alcanzar la estabilidad de un gas noble, ¿ya? Tratan de completar con la regla del octeto. Ahora bien, ese era como un pequeño recordatorio. Veamos un ejemplo. Bien, antes de comenzar justamente con los óxidos básicos y ver cómo se forman y cómo se nombran, tenemos que recordar un poco de lo que vimos en la clase anterior. Habíamos visto que en general los átomos pueden perder o ganar electrones para alcanzar la configuración de gas noble. En general a esto le vamos a conocer como valencia o estado de oxidación. Estado de oxidación quiere decir la cantidad justamente de electrones que se deben ceder o ganar para alcanzar justamente esta estabilidad de gas noble, ¿ya? Esta configuración electrónica de un gas noble. Y la valencia obviamente también nos va a indicar, por supuesto, la cantidad de enlaces que va a formar justamente el átomo para poder alcanzar esta estabilidad. Veamos el caso del sodio. Nosotros lo habíamos visto durante la primera clase y habíamos visto que en general este átomo lo que va a hacer es justamente perder un electrón para poder alcanzar la configuración del gas noble. Es decir, va a tener un estado de oxidación del orden de +1, o vamos a decir que tiene valencia 1. Si analizamos el caso del oxígeno, la configuración electrónica del oxígeno justamente como tiene 8 como número atómico, como Z, evidentemente si el átomo está neutro va a tener 8 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica justamente del átomo de oxígeno sería esta. Ahí nos damos cuenta que le faltan 2 electrones para alcanzar la configuración de gas noble. En otras palabras, debería obtener justamente una carga de -2, es decir, ganar 2 electrones para alcanzar esta estabilidad del gas noble. En este caso nosotros diríamos que el estado de oxidación del oxígeno justamente sería -2. De esta manera nosotros ahora vamos a poder justamente construir el óxido básico. En general, como bien dice la diapositiva, siempre pondremos al átomo con carga positiva adelante y al átomo con carga negativa al final. Y ahora que tenemos montado esto, lo que vamos a hacer es intercambiar la cantidad, no la carga, que existe, en el estado de oxidación de cada átomo. En este caso, por ejemplo, el 2 lo vamos a pasar para acá y el 1 lo vamos a pasar para este lado. De esta manera nos va a quedar este tipo molécula que va a ser el óxido básico que hemos construido, ¿ya? Y este sería, la molécula estable, es decir, 2 átomos de sodio se combinarían con uno de oxígeno, cediéndole cada átomo de sodio un electrón en el proceso, alcanzando de esta manera la estabilidad de la sustancia. A esta sustancia, para nombrarla, le vamos a conocer, como se había mencionado, se parte con la palabra óxido del metal, entonces sería óxido de sodio. Este sería el nombre de la sustancia. Bien, aquí tenemos la referencia. Ahora bien, puede ser que muchas veces trabajemos con un metal que por condiciones, particulares, puede tener más de un estado de oxidación. Por ejemplo, estos son el caso de ciertas moléculas como el manganeso, ¿ya? Podemos nombrar al hierro, al cobre. Generalmente siempre va a haber un estado de oxidación que va a ser más estable que el resto, pero muchas veces los procesos, por ejemplo, podría referirme al óxido de cobre 1, que en general
digamos con un estado de oxidación de 1, el cobre resulta, digamos, puede permanecer en el tiempo, pero se oxida generalmente al estado de oxidación más estable con el paso del tiempo. Bien, como se había mencionado, acá vamos a utilizar lo que se llama la nomenclatura de stock. Recuerden que ustedes pueden utilizar también la nomenclatura sistemática, pero nos vamos a referir a la nomenclatura de stock, puesto que es una nomenclatura que nos va a facilitar bastante la vida a la hora de entender o determinar el estado de oxidación de un átomo. Lo que ocurre es que efectivamente la nomenclatura de stock representa de manera bastante sencilla el estado de oxidación del, digamos, en este caso del metal o el no metal al cual se esté uniendo el oxígeno. Y lo hace mediante números romanos. Mediante números romanos se establece justamente el estado de oxidación de estas sustancias. Por lo cual resulta bastante conveniente para poder, digamos, trabajar de manera mucho más sencilla con este tipo de moléculas. Ahora, claro, recuerden que pueden utilizar la nomenclatura sistemática que se basa en la atomicidad de cada una de las sustancias. En general, la nomenclatura de Stock resulta ser mucho más útil que la nomenclatura clásica, puesto que la nomenclatura clásica, a pesar de que diferenciaba entre distintos estados de oxidación mediante el uso de sufijos como oso e ico, lamentablemente no indicaba el valor certero, digamos, del estado de oxidación del metal que se esté o el no metal que se esté analizando. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que nosotros haremos será el intercambio justamente del vector numérico, no la carga, de los átomos. Este 2 pasará, digamos, al oxígeno y el 2 del oxígeno pasará al caso del manganeso. De esta manera tendremos esta molécula. Y si ustedes se dan cuenta, acá podemos simplificar por 2. Por lo tanto, nos quedaría la molécula de esta manera. Esta molécula, por supuesto, se llamará óxido de manganeso. Sin embargo, el manganeso, como yo les decía, puede estar en más de un estado de oxidación. Por lo tanto, utilizaremos números romanos para indicar la valencia del metal, en este caso, o el no metal, por ejemplo, en el caso de un óxido ácido. Así que en este caso pondremos óxido de manganeso 2. Veamos este otro caso. Acá tenemos otro estado de oxidación del manganeso, donde tiene un estado de oxidación de más 4 o una valencia de más 4. Como ustedes pueden darse cuenta, nuevamente haremos el intercambio de los factores numéricos. El 4 del manganeso pasará al oxígeno y el 2 pasará justamente al manganeso. De esta manera llegaremos a esta molécula, a la cual también podemos simplificar por 2, quedándonos este resultado final. A esta molécula le llamaremos óxido de manganeso 4, haciendo relación o hincapié a que el manganeso se encuentra en estado de oxidación 4. Este es el beneficio de la nomenclatura de Stock. Sigamos avanzando. Veamos el caso, por ejemplo, cuando tenemos un óxido ácido. En el caso de un óxido ácido, ya sabemos que aquí vamos a tener una sustancia que está conformada por un no metal, ¿ya? Es decir, una sustancia la cual, digamos, al formarse el óxido ácido y sea disuelto en agua, generalmente va a liberar protones al medio. Esta es la definición básica de un ácido. Más adelante indagaremos justamente en esto y nos daremos cuenta de que hay más de una definición de ácido, pero eso lo veremos en unas cuantas clases posteriores. Generalmente estas sustancias son de gusto agrio y son corrosivas, como bien dice la diapositiva. Y acá tenemos la fórmula general, digamos, de un óxido ácido, donde la A justamente representa el no metal. Puede ser que sea más común incluso que en el caso de los metales, que haya muchos estados de oxidación para estas sustancias. Por lo tanto, generalmente aquí la nomenclatura de Stock se utiliza bastante. Ahora es bastante usual que cuando una sustancia solamente tiene un estado de oxidación, como se había mencionado, solamente, digamos, no se ponga ningún número romano. Veamos acá el caso de un óxido de nitrógeno, ¿ya? En el cual nosotros nuevamente aplicaremos el mismo concepto. El valor de 2 pasará justamente al nitrógeno y el 2 del nitrógeno pasará justamente a donde está el átomo de oxígeno. De esta manera tendremos esta molécula, la cual nuevamente podemos simplificar por 2 quedándonos esta sustancia. Esta sustancia, siguiendo la misma regla lógica, la nombraremos como un óxido de nitrógeno, por supuesto. Sin embargo, como bien se mencionaba, el nitrógeno puede estar en varias valencias. Por lo tanto, acá vamos a tener que poner óxido de nitrógeno 2, ¿ya? Que, como bien dice en la diapositiva, abajo tienen voy a borrar acá. Allá abajo se ve el nombre sistemático
también de esta sustancia, también conocido como monóxido de nitrógeno. El nombre sistemático también es una nomenclatura bastante utilizada, pero en general muchas veces resulta ser un poquito más engorrosa. Así que queda eso sí a criterio del consumidor cuál de las dos utiliza. Ya les voy a comentar cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas nomenclaturas. Así que ahí bien, ahí dice ambas son válidas y utilizadas actualmente. Veamos otro caso, veamos el caso del carbono. En general, acá nosotros nuevamente vamos a reemplazar justamente los valores de las valencias o estados de oxidación que tienen las sustancias, los átomos en este caso. El 2 pasa del oxígeno al carbono y el 2 del carbono pasa al oxígeno. De esta manera, nuevamente simplificamos por 2 y tenemos esta sustancia, que en nomenclatura de stock se llamaría óxido de carbono 2, ¿ya? Sin embargo, es muy común que se le conozca como monóxido de carbono. Ambas nomenclaturas, como se había mencionado, son válidas. Veamos otro estado de oxidación del carbono. Acá tenemos un carbono con un estado de oxidación más 4. En este caso, nuevamente reemplazamos justamente los valores de los estados de oxidación y las valencias y podemos llegar a este resultado, que nuevamente también podemos simplificar por 2, quedándonos en esta sustancia, que en la nomenclatura de stock se va a conocer como óxido de carbono 4, mientras tanto que en la nomenclatura sistemática se va a conocer como dióxido de carbono. Nuevamente, ambos tipos de nomenclaturas son correctos y válidos. Bien, veamos algunos ejercicios sobre óxidos, ácidos y básicos. Acá nos pide que construyamos las moléculas, que las nombremos y adicionalmente digamos si se trata de un óxido ácido o un óxido básico. Vamos a partir reconociendo si se va a tratar de un óxido básico o de un óxido ácido. Si ustedes observan bien, fíjense que en el primer caso tenemos un metal, el hierro, en el segundo caso también tenemos un metal, por lo tanto inmediatamente vamos a saber que las dos primeras sustancias caen en la categoría de óxido básico. Mientras tanto que el ejercicio C, como está constituido por un no metal, cae en la categoría de un óxido ácido. Ahora bien, construyamos la molécula. Para el primer caso, lo que nosotros tenemos que hacer es intercambiar, lo cual nos llevaría a la siguiente molécula. El 2 pasa para acá y este 2 pasa para este otro lado. De esta manera podemos simplificar por 2 y nos va a quedar esta sustancia. Esta sustancia en nomenclatura de stock lo vamos a conocer como óxido de hierro 2. Bien. Y en nomenclatura sistemática, por supuesto, sería monóxido de hierro. Si analizamos, por ejemplo, el caso B, intercambiaríamos nuevamente. De esta manera llegaríamos a la siguiente situación. Esta molécula la conoceríamos como óxido de hierro 3. Finalmente, para el caso del cloro, hay que decir que, como se había mencionado, generalmente los óxidos ácidos siempre vamos a utilizar los números romanos, puesto que suele pasar que los no metales tienen múltiples estados de oxidación. Por lo tanto, intercambiamos nuevamente los estados de oxidación y nos va a quedar de la siguiente forma. Esta molécula se va a llamar óxido de cloro 7. Bien, vamos a ver ahora los compuestos hidrogenados. Cuando hablamos de compuestos hidrogenados, tenemos que tener presente de que el hidrógeno es un átomo bastante particular, el cual puede tener estado de oxidación del orden de +1 y también de -1. Es un átomo muy particular en esta situación. Por la misma razón, generalmente nosotros acá también vamos a recordar que tenemos 3 tipos de sustancias que se pueden generar o de subfamilias que se pueden generar dentro de los compuestos hidrogenados. La primera de ellas, son los hidruros, que hay 2 tipos de hidruros metálicos y no metálicos, como también los hidrácidos. Y fíjense lo que dice en el cuadrito de al lado. Dice que en este caso el hidrógeno presentará una valencia de -1. Sin embargo, como dice ahí la científica Marie Curie, efectivamente, hay que tener cuidado con el hidrógeno, puesto de que puede tener 2 tipos de valencia, puede ser -1 o +1. En otras palabras, puede perder un electrón o puede ganar un electrón, ¿ya? Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con el átomo de hidrógeno. Entonces, por ejemplo,
Cuando hablemos de un hidruro metálico, la situación va a ser bastante clara. En este caso vamos a tener que el hidrógeno va a presentar un estado de oxidación de -1. ¿Ya? En otras palabras, efectivamente va a ser la partícula con carga negativa. Entonces, al igual que lo que fuimos viendo en las situaciones anteriores, vamos a tener que intercambiar los estados de oxidación. Fíjense que llegaríamos hasta esta estructura, a la cual, por supuesto, le vamos a denominar hidruro. ¿Ya? Recuerden que, como bien dice la diapositiva, siempre que nosotros tengamos una molécula hidrogenada de la familia de los hidruros, vamos a partir nombrándolo con la palabra hidruro. Vamos a nombrar de atrás hacia adelante. Por lo tanto, en esta situación sería un hidruro de litio. Afortunadamente, el litio tiene solo un estado de oxidación, por lo tanto no es necesario que nosotros pongamos en números romanos su estado de oxidación. Veamos lo que pasa en el caso de los hidruros no metálicos. En esta situación se repite el mismo protocolo, pero aquí hay que tener ojo. Y ocurre que el átomo de hidrógeno en estas situaciones tiene carga positiva, como bien decía Marie Curie en la diapositiva hace 2 diapositivas atrás. Efectivamente, el hidrógeno no lo tenemos que juzgar a simple vista, puesto que puede tener 2 estados de oxidación, y este es el caso. Acá, por ejemplo, en un hidruro metálico, tiene estado de oxidación -1 y ahora va a tener un estado de oxidación +1. Por lo tanto, eso sí, y fíjense que acá hay una excepción. Se dieron cuenta que en la gran parte de todos los compuestos inorgánicos que hemos visto hasta el momento, siempre el átomo negativo va al final y el positivo va al inicio. Sin embargo, los hidruros no metálicos son una excepción a esa regla, ¿ya? Así que ojo, uno puede generalizar, pero hasta aquí nomás, ¿ya? Estos son una excepción. También veremos después que los hidrácidos también son otra excepción, ¿ya? Entonces fíjense que en este caso, por ejemplo, como se mencionaba, efectivamente el hidrógeno va con carga positiva. Reemplazamos en este caso y fíjense que llegamos a esta situación. En este caso, ya hemos intercambiado los estados de oxidación. Si tuviéramos que nombrar esta molécula, también la nombraríamos con su forma de hidruro, partiendo siempre de atrás hacia adelante, hidruro de nitrógeno. Y acá hay que tener ojo, como bien se había mencionado anteriormente, suele ser que los no metales tienen más de un estado de oxidación, por lo tanto tenemos que señalarlo. En este caso sería hidruro de nitrógeno 3. Sin embargo, esta molécula también es conocida ampliamente como amoníaco, ¿ya? Y bueno, si lo quisiéramos nombrar en nomenclatura sistemática sería trihidruro de nitrógeno. Bien, veamos el caso del fósforo. Nuevamente la misma situación, intercambiamos los estados de oxidación y fíjense que de esta manera nosotros lo que vamos a obtener es la formación de este compuesto, ¿ya? El cual, a su vez, si nosotros hiciéramos las acotaciones correspondientes, diríamos que se trata del hidruro de fósforo 3, ¿ya? O también podríamos mencionarlo como trihidruro de fósforo. Cualquiera de las dos situaciones, o bueno, y en su nombre clásico, esta sustancia es conocida como fosfina. Bien, veamos ahora el caso de los hidrácidos. En el caso de los hidrácidos, la situación es un tanto distinta. Lo que ocurre acá es que el hidrógeno va a tener siempre estado de valencia +1, es decir, en este caso ya no va a tener una valencia negativa, sino que va a tener una valencia donde se dio un electrón. Por lo tanto, en este caso nosotros siempre vamos a encontrar al hidrógeno adelante. Así que una forma sencilla de reconocer entre lo que es un hidruro y lo que es un hidrácido es reconocer que justamente el hidrógeno en el hidrácido va a estar adelante y en el caso de un hidruro debería aparecer atrás. Usualmente estas moléculas casi siempre están formadas con átomos del grupo 6A o el grupo 7A, eso es lo más común. Y para nombrarlos vamos a cambiar un poquito las reglas del juego. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, que la palabra que estábamos utilizando para las anteriores era hidruro. Y fíjense que acá utilizábamos el sufijo uro. Por lo tanto, si ya no estamos nombrando hidruro,
porque obviamente ya no vamos, porque siempre recuerden que nos partimos nombrando de atrás hacia adelante, y como ya no estamos utilizando la palabra hidruro, porque ya el hidrógeno ahora está adelante, vamos a agregar, digamos, el nombre, en este caso, del no metal o de la sustancia que esté, digamos, implicada en la formación, digamos, del hidrácido, más la terminación uro. Por ejemplo, en este caso, nosotros, cuando construyamos la molécula, todo esto, vamos a reemplazar, vamos a, digamos, intercambiar las valencias, nos vamos a quedar con la siguiente sustancia. Por lo tanto, nosotros diríamos cloruro, ¿ya? Fíjense que clor viene justamente del átomo de cloro y agregaríamos el sufijo uro. Por lo tanto, diríamos cloruro de hidrógeno. Fíjense que el único cambio que hicimos fue sencillamente intercambiar justamente el átomo de lugar, y esto nos cambia un tanto el nombre. Sin embargo, se mantiene el uso de este sufijo. Ahora bien, normalmente esta sustancia muchos las conocerán como ácido clorhídrico o ácido muriático. Acá tenemos que hacer una aclaración. Ocurre que cuando los hidrácidos son disueltos en agua, se nombran como ácidos en este caso, del no metal. Y fíjense que, por ejemplo, en esta situación sería ácido clorhídrico para esta situación. Podríamos nombrar, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, ácido yodhídrico. Y es que todos estos ácidos, todas estas sustancias están disueltas en agua. De hecho, jamás pueden llegar a ser un 100% concentradas, puesto de que serían gases, bastante peligrosos por lo demás. Veamos ahora algunos ejemplos de hidruros. En este caso nos piden que, bueno, también hay de hidrácidos, y nos piden que clasifiquemos si va a ser un hidruro metálico, no metálico o hidrácido. Partamos con el caso A. Fíjense que en este caso, ya como sabemos que el hidrógeno tiene carga positiva, vamos a saber que se trata de un hidrácido. Partimos justamente de esa base. Reemplazamos las valencias y nos va a quedar esta molécula. Y le vamos a llamar fluoruro. Fíjense que flúor parte con el nombre del elemento, pero vamos a agregar uro, fluoruro de hidrógeno. Y este gas es bastante peligroso. Si vemos la siguiente situación, nuevamente tenemos la misma condición, tenemos un hidrácido. Intercambiamos justamente las valencias y nos vamos a llegar a esta situación, que lo vamos a conocer como sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Ahora, en esta situación tenemos justamente que recurrir a que acá nos vamos a decir azufruro, ¿ya? Y la base de esto es que sulfur viene del latín, ¿ya? Por esa razón es sulfuro, ¿ya? No es azufruro. Veamos el siguiente caso. Acá ya sabemos que tenemos un hidruro porque el hidrógeno aparece atrás. En este contexto nosotros podríamos decir, bueno, y ahora se tratará de un hidruro metálico o no metálico. Sabemos que el hierro es un átomo metálico, por lo tanto estamos en presencia de un metal. Nuevamente también sabemos que el hierro puede tener más de un estado de oxidación, así que evidentemente vamos a tener que poner números romanos. Intercambiamos las valencias y nos quedaría como hidruro de hierro 3. Y finalmente, esta sustancia que tenemos abajo nos va a quedar de esa manera. También es un hidruro metálico y sería hidruro de cobre 1. Bien, veamos ahora las sales binarias. Las sales binarias, por su parte, son sustancias que están conformadas por un metal y un no metal. Estas sustancias corresponden justamente por la unión de un catión y un anión. Usualmente suelen ser solubles en agua y son moléculas iónicas, ¿ya? A diferencia de las anteriores, donde tenemos enlaces del tipo covalente. Nuevamente vamos a aplicar los mismos principios, vamos a intercambiar justamente las valencias de los átomos para construir a la molécula. Y para nombrarlas, como dice, digamos, la diapositiva, partiremos siempre de atrás hacia adelante. Y en este caso utilizaremos el sufijo uro para nombrar justamente al no metal, es decir, a la sustancia, al anión. Primero vamos a construir la molécula. Si construimos esta molécula, reemplazamos justamente las valencias, las desplazamos de un lado a otro y nos va a quedar la siguiente sustancia. Por lo tanto, acá nosotros la nombraríamos como, cloruro, ¿ya? Agregaríamos el uro, cloruro de hierro. Como ya dijimos que el hierro puede estar en más de una valencia, vamos a tener que poner el estado de oxidación del hierro, cloruro de hierro 2, ¿ya?
Así que este sería el nombre de la sustancia. Ahora bien, como bien se menciona justamente, las sales binarias son solubles en agua debido a que están formadas por interacciones iónicas. Suelen solvatarse con bastante facilidad. Bien, continuemos. Veamos ahora lo que ocurre con los compuestos ternarios. No andaremos más en los compuestos binarios porque esos son así de sencillos. Bien, continuemos. Veamos ahora lo que pasa con la clasificación de los compuestos ternarios. Un compuesto ternario en general se encuentra formado por 3 elementos diferentes. Y dentro de los compuestos ternarios vamos a encontrar hidróxidos, oxiácidos y sales ternarias, por supuesto. ¿Ya? En general, digamos, no vamos a tener, como bien dice mi alter ego, más subfamilias. Así que por un lado debemos darnos o sentirnos agradecidos. Vamos a comenzar con los hidróxidos, que son los más sencillos. Generalmente los hidróxidos están conformados justamente por una sustancia o por un grupo que se conoce como hidroxilo y que le da el nombre al hidróxido, que es el grupo OH. ¿Ya? Esto le da justamente el nombre a la sustancia. Los hidróxidos son formados justamente cuando un óxido básico es disuelto en agua. Basta que aunque un óxido básico se disuelva en agua para que dé paso a la formación de un hidróxido. Por ejemplo, si el óxido de sodio ustedes lo disuelven en agua y da paso muy rápidamente a la formación de hidróxido de sodio. Generalmente, nuevamente para nombrarlo, vamos a partir de atrás hacia adelante y como ya sabemos que la unidad de atrás, que justamente está constituida por oxígeno e hidrógeno, le vamos a conocer de ahora en adelante como hidróxido. Por lo tanto, lo nombraremos como un hidróxido del metal en cuestión. Ese será el nombre común. Entonces, construyamos la molécula. Y nos va a quedar la molécula con la siguiente estructura. A esta molécula le vamos a conocer como hidróxido de sodio. Fíjense que acá no es necesario poner los números romanos en la nomenclatura de stock. A esta sustancia se le conoce con el nombre común de soda cáustica. Sin embargo, como bien dice ahí el globito, hay que tener mucho ojo porque la unidad de OH tiene carga -1, pero esa es una unidad completa. Por lo tanto, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que hay sustancias que tienen un estado o una valencia mayor a 1. Y ahí las cosas va a cambiar un poquito porque vamos a tener que agregar un paréntesis. Veamos un caso. Por ejemplo, acá tenemos el caso del hierro 3+, ¿ya? Es decir, tiene valencia 3. Si nosotros reemplazamos, tenemos que considerar que todo esto es una unidad. El grupo hidroxilo o hidróxido, todos en su conjunto es una unidad. Por lo tanto, cuando reemplazamos, nos va a quedar la siguiente sustancia. Fíjense que vamos a poner un paréntesis indicando de que vamos a tener tanto 3 átomos de oxígeno como también 3 átomos de hidrógeno. A esta sustancia la vamos a conocer como hidróxido de hierro 3. Y bueno, como bien también dice la diapositiva, estas moléculas suelen ser bastante utilizadas en laboratorios como hidróxidos fuertes, como bases fuertes, perdón. Veamos lo que ocurre con los oxiácidos. En el caso de los oxiácidos, tenemos una situación un poco más compleja. Ocurre que un oxioácido es generalmente el resultado de cuando se mezcla un óxido ácido con agua. Cuando se mezcla un óxido ácido en agua, generalmente conduce a la formación de un oxiácido. El oxiácido suelen ser sustancias con características ácidas, las cuales pueden ir desde sustancias ácidas bastante fuertes hasta otras más lábiles. Y generalmente siguen esta fórmula, donde vamos a tener la formación de la molécula mediante la unión de hidrógeno, oxígeno y una sustancia, adicional, ya la cual puede ser tanto un metal como un no metal. Usualmente a la unidad que va a tener la carga negativa le vamos a conocer como un oxianión. Los oxianiones son bastantes, pero reciben nombres particulares. Así que hay que tener bastante ojo cuando nosotros nombramos un oxiácido. Y para más desgracia, justamente el oxianión puede tener varias cantidades, puede cambiar justamente en sus unidades, lo cual va a originar a una familia más amplia de sustancias. Veamos los tipos de oxidaniones que vamos a encontrar normalmente. Si ustedes observan bien, tenemos varias sustancias que son bastante similares que solamente cambian en el número de átomos de oxígeno que presentan esta.
Fíjense que el átomo central se mantiene intacto, pero va a estar cambiando justamente la cantidad de átomos de oxígeno. Acá lamentablemente la nomenclatura de stock digamos no aplica del todo bien y utilizamos la nomenclatura sistemática digamos que es mucho más adecuada para estos casos. La nomenclatura sistemática asume que todas aquellas sustancias que tengan, por ejemplo, una carga representativa más alta, le vamos a conocer o va a terminar con el sufijo ico, ya cuando se trate en este caso de un oxidácido. Después vamos a ver que esto también va a cambiar cuando veamos el caso de una sal ternaria. Mientras tanto, que la sustancia que va a tener un átomo de oxígeno de menos, la vamos a conocer como oso, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todos aquellos que están en verde recibirían el sufijo ico para nombrarlos. Ya les voy a explicar cómo se utiliza esto. Mientras tanto, que todos aquellos que están en amarillo recibirían el sufijo oso. Pero adicionalmente hay dos sustancias más, bueno, hay algunas más también, que pueden tener una tercera o incluso una cuarta. Al que tenga la cuarta más baja, fíjense que en este caso, si vemos el caso de esta sustancia clorada, nos vamos a percatar que efectivamente tenemos primero 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, 1 átomo de oxígeno. A este caso nosotros le vamos a conocer como hipooso. Vamos a agregar un prefijo como también un sufijo. Ya les voy a contar cómo se utiliza esto. Y mientras tanto, que para aquella que tenga la máxima cantidad de oxígeno le vamos a la vamos a nombrar como perico. Ahora bien, veamos cómo se forma, digamos, justamente esta molécula. Nuevamente, estos oxianiones van a ser considerados como una entidad completa, ¿ya? Y para nombrarlos siempre vamos a decir ácido y vamos a nombrar al oxianión. Fíjense que lo primero que nosotros vamos a hacer en este caso es, abajo del oxianión, mientras tanto que la carga justamente del oxianión la vamos a enviar justamente al hidrógeno. Nos quedaría esta molécula. Por lo tanto, si seguimos este patrón lógico, la nombraríamos como ácido. Y acá es donde entra en juego lo que les acabo de comentar. ¿Cómo nombramos al oxianión? Partimos con el nombre de justamente el elemento central. Sabemos que el azufre por regla se nombra siguiendo su nombre en latín. Sería sulf. Y evidentemente vamos a nombrar sulfur, ¿ya? Este sería el nombre en latín del azufre. Por lo tanto, vamos a agregar justamente la valencia. Si nos acordamos, habíamos dicho que si solamente hay 2, el que tenga la mayor cantidad de oxígenos le vamos a nombrar vamos a agregar el sufijo ico, y si es la menor vamos a agregar el sufijo oso. Por lo tanto, en este caso, como estamos utilizando SO4 y no SO3, 2 menos, le vamos a llamar ácido sulfúrico, ¿ya? Ahora bien, en el caso de que nosotros tengamos una sustancia en la cual, digamos, tengamos con el SO3, nuevamente hacemos el mismo protocolo, llegando a esta sustancia, y obviamente partimos nuevamente con el nombre, ácido, continuamos con el nombre del elemento central, que sería sulfur, y que el oxianión puede estar como SO4 2- o S3 2-, que le vamos a llamar ácido sulfuroso, ¿ya? Veamos el caso a continuación. Este caso es bastante particular, el caso de esta sustancia, debido a que solamente tiene un estado. Si nos devolvemos acá, nos fijamos que justamente para el caso del carbono solamente existe el CO3. Nombremos ahora el caso del CO3. Si intercambiamos nuevamente las valencias, vamos a llegar justamente a esta molécula. Por lo tanto, nuevamente comenzamos con el nombre de la sustancia y vamos a decir que es el ácido. En este caso ponemos el nombre del átomo central y obviamente sabemos que es ácido de carbono, ¿cierto? Ácido carbónico, ¿ya? Porque solamente existe un solo oxianión. Veamos el caso ahora cuando tenemos 4 tipos de sustancias. Ya se había nombrado que justamente cada una de ellas iba a recibir distintos nombres según la cantidad de oxígenos que tenga. Por ejemplo, si vemos el primer caso, veamos que le vamos a nombrar ácido porque todas estas sustancias son ácidos, ¿ya?
Sin embargo, van a ir cambiando justamente sus nombres dependiendo de la cantidad de átomos de oxígeno que tengan. Entonces, fíjense que en el primer caso, como tenemos 4 estados de oxidación, vamos a tener que utilizar los 4 tipos de nomenclaturas que ya habíamos nombrado. Vamos para la mayor, la más alta, utilizar primero el prefijo per. Entonces partimos con el prefijo per. Luego partimos con el nombre del elemento central, clor. Y finalmente terminamos, como es la valencia más alta, tenemos que terminar con perclórico. Si analizamos el caso, digamos, subsiguiente, en este caso, como estamos en la tercera valencia, vamos a utilizar solamente clórico como nombre de la molécula. Si vemos el siguiente caso, le vamos a conocer como ácido cloroso, ¿ya? Fíjense que intercambiamos ahora el nombre para ponerle justamente el sufijo oso para indicar que ya estamos bajando. Y finalmente, para el último caso, hipocloroso. De esta manera podríamos nombrar a las 4 sustancias. Veamos el caso de las sales ternarias. En el caso de las sales ternarias continuamos utilizando los oxianiones, pero esta vez en vez de estar unidos a un átomo de hidrógeno, van a estar unidos justamente a un catión metálico. Las sales ternarias también suelen ser solubles en agua y usualmente hay algunas que cuesta un poquito disolverlas, ya que agregar un poco de medio ácido al entorno para que puedan disolverse, pero en general suelen ser solubles en agua. Y para nombrarlos nuevamente vamos a comenzar nombrando a los oxianiones. Sin embargo, en este caso, como es una sal ternaria, vamos a tener que aplicar algunos cambios al nombre de la sustancia. Fíjense que en este caso nosotros tenemos el grupo SO4 y también tenemos el átomo de sodio. Para este caso, siempre cuando nosotros tenemos una sal ternaria, vamos a empezar nombrando de atrás hacia adelante, respetando la lógica que habíamos visto para casi todas las sustancias, a excepción de los oxiácidos y por supuesto de los hidrácidos. Son las únicas 2 sustancias o familias de sustancias que nos siguen esta regla. Por lo tanto, vamos a partir nombrando de atrás hacia adelante. Como tenemos que nombrar al oxianión, nuevamente vamos a partir nombrando por el nombre de, en este caso, del átomo central. Sin embargo, vamos a cambiar la terminación o el sufijo con el cual termina el oxianión. En este caso en particular, como tenemos 2 situaciones, a la mayor, en vez de terminar con ico, va a terminar con ato y la menor va a terminar con ito. Por lo tanto, en esta situación se llamaría sulfato de sodio. Esta situación se llamaría sulfato de sodio, ¿ya? Veamos otra situación. Acá tenemos el segundo caso, donde efectivamente tenemos el menor estado de oxidación, del caso del azufre. Tenemos el caso con la menor cantidad de oxígenos asociados para el caso del azufre. Y en este caso vamos a tener el sulfito de sodio. Hay que tener, ojo con esto, porque muchas veces hay, por ejemplo, en el caso del carbono solamente existe un tipo de oxianión, por lo tanto solamente se va a llamar carbonato y no carbonito como dice la diapositiva, ¿ya? Y cuando hay 4 estados, evidentemente vamos a utilizar nuevamente, lo que habíamos aprendido, per para el estado más alto, y en este caso le vamos a agregar sufijo ato y hipo para el más bajo con el sufijo ito. Veamos un caso. Por ejemplo, acá, para la primera situación, ya sabemos que tenemos que partir nombrando justamente al oxianión. Partimos de atrás hacia adelante. Como tenemos el mayor estado de oxidación, o el caso con más átomos de oxígeno, le vamos a llamar como per, vamos a poner el nombre del elemento, clor. Obviamente, como es el mayor estado de oxidación, se llama perclorato de potasio. Si seguimos bajando, vamos a tener el clorato de potasio. Si continuamos, vamos a tener el clorito de potasio. Finalmente, si tenemos la última situación, vamos a tener el hipoclorito de potasio. Ahí tendríamos las 4 situaciones posibles. Y como bien señala la diapositiva, si tenemos más de un estado de oxidación en el caso del metal, vamos a tener que recurrir a los números romanos. Porque si bien así, aquí la nomenclatura de stock recurre justamente a la nomenclatura sistemática, también vamos a poder tener, por ejemplo, sulfato de hierro 3, sulfato de hierro 2, que va a estar combinando justamente ambas nomenclaturas, pero nos va a indicar la nomenclatura de stock
el tipo de estado de oxidación que tiene el metal. ¿Okay? Bien, veamos una situación particular para, digamos, de ejercicio donde tenemos que reconocer si se tratan de qué tipo de compuestos ternarios, si son hidróxidos, oxiácidos o sales ternarias. Y adicionalmente tenemos que construir la molécula y nombrarla. Por ejemplo, en el primer caso nosotros vamos a tener la unión justamente de esta sustancia, la cual es un hidróxido, y la vamos a nombrar como hidróxido de magnesio. Y como el magnesio solamente tiene un estado de oxidación, no es necesario que pongamos los números romanos. Nos podríamos ir a la segura y poner el número romano 2, pero es redundante porque solamente existe un estado de oxidación. Veamos este caso. Acá tenemos una sal ternaria. Fíjense que tenemos un metal unido justamente a un oxianión. Si acá nosotros construimos la molécula, nos va a quedar la siguiente representación. Bien, aquí tenemos que acordarnos que existe justamente esta sustancia, este oxianión, como también el de arriba, el de mayor estado de oxidación. Como estamos en presencia del oxianión con menor estado de oxidación, le vamos a partir nombrando al nitrógeno, y por supuesto vamos a poner nitrito, ¿ya? Haciendo referencia de que estamos en el menor estado de oxidación. Y le vamos a llamar como nitrito de sodio. Nuevamente no es necesario que agreguemos el estado, digamos, el número romano en el estado de oxidación del sodio, porque ya sabemos que el sodio puede existir solamente con un solo estado de oxidación. Veamos el caso de abajo. El caso C. Acá tenemos justamente un oxiácido, ¿ya? En el caso es esta situación. Acá tendríamos justamente una sustancia que se llama ácido. Sin embargo, y si recordamos, por ejemplo, en este caso, esta sustancia puede estar en varias formas. Puede estar de esta manera, BRO4 menos. También puede estar como así. Y finalmente de esta forma. Por lo tanto, como estamos justamente en presencia de la tercera forma, diríamos ácido brómico. Bien, continuemos. En este caso de abajo tenemos justamente la presencia de un metal y también de un oxianión. Por lo tanto, ya sabemos de paso de que estamos en presencia justamente de una sustancia la cual es una sal ternaria. Nuevamente, el cloro también puede estar en distintos estados de oxidación. Ya habíamos visto que acá tenemos el caso de la molécula más baja. Entonces, por lo tanto, nosotros diríamos hipoclorito. Ya todo esto no construye la molécula. Fíjense que en este caso voy a poner paréntesis porque la sustancia, la carga más 3 del hierro, multiplica toda el oxianión. Entonces sería hipoclorito de hierro 3. Si continuamos, en este caso también tenemos ahora un hidróxido. Fíjense que acá sencillamente construimos la molécula respetando también el paréntesis para indicar de que justamente al bajar esta carga va a multiplicar a todo el grupo hidroxilo. Y a este le vamos a conocer como hidróxido de cromo 3. Generalmente el cromo puede estar en más de un estado de oxidación. Y finalmente acá tenemos un oxiácido. Acá nosotros vamos a tener al ácido carbónico. Recuerden que esta sustancia solamente existe en esta forma. No existe otro, oxianión de carbono, ¿ya? Y bien, con eso terminaríamos justamente con este ejercicio. Bien, hasta aquí termina nuestra clase de nomenclatura inorgánica. Nos vemos durante la próxima clase, que va a implicar relaciones en masa. Así que espero que los contenidos hayan quedado claros. Nos vemos. Saludos.